Hola a todos, en esta clase vamos a desarrollar algunas patologías relacionadas a las masas del cuello, específicamente la inflamación aguda de la parótida, las adenopatías cervicales y las masas quísticas. En el estudio de las masas del cuello podemos encontrar de que son muy variadas, dependiendo de su etiología, la edad de presentación o la topografía en donde se encuentran. Eh, Encontré en un artículo esta clasificación en donde las ordena según el tipo, en la que pueden ser pseudomasas, congénitas, inflamatorias o tumores. Según el espacio, puede afectar el espacio parafaringio, la mucosa parafaringia, el espacio masticador, el parotidio, el carotidio, el espacio retrofaringio y el espacio paravertebral. También se pueden ubicar dependiendo como referencia el hueso ioideo, en infraioideo o supraioideo. Vamos a comenzar estudiando las lesiones inflamatorias de la parótida y vamos a hacer un breve repaso de la anatomía. La glándula parótida es la más grande de las glándulas salivales y está rodeada por delante por la rama de la mandíbula y el músculo macetero y posteriormente por la apófisis mastoides y el músculo esternocleidomastoideo. Se divide en dos lóbulos, superficial, que es el más lateral, y el profundo, que es medial, y ambos están separados por el nervio facial. La glándula está formada por acinos conectados por pequeños conductos, los cuales drenan en el conducto de Stenone. Este se localiza a lo largo del borde anterior de la glándula parótida, por debajo del arco cigomático, y atraviesa el músculo macetero para penetrar en la cavidad oral. Dentro de las patologías que afectan a la glándula parótida tenemos la inflamación parotidia aguda, que habitualmente es vírica y puede ser uni o bilateral. Puede estar afectada por los virus de la parotiditis epidémicas, la mononucleosis y el citomegalovirus. La ecografía muestra un aumento difuso del tamaño de la glándula con una disminución irregular de la textura ecográfica de la misma. Además, podemos encontrar ganglios linfáticos aumentados de tamaños en el interior de la glándula. En las imágenes que vemos a nuestra izquierda, eh, corresponde a una ecografía normal de la glándula parótida, en donde la podemos ver como una estructura ecogénica y ovalada, hiperecogénica con respecto al músculo adyacente, y además podemos ver estructuras ganglionares en su interior y el recorrido de la vena retromandibular. A nuestra derecha tenemos la ecografía correspondiente a una parotiditis aguda en los cortes longitudinal y axial, donde se muestra la glándula aumentada de tamaño, hipoecogénica, y presenta pequeñas áreas hipoecogénicas en su interior que corresponden a dilataciones acinares. En el examen Doppler podemos ver que se observa un aumento difuso de la señal Doppler color. Una infección de la glándula parótida puede surgir de una infección ascendente a través del conducto de Stenone o de una bacteriemia o una viremia. La infección bacteriana es muy rara, pero tanto la infección bacteriana como la viral de los ganglios linfáticos intraparotídeos o periparotídeos o del parénquima glandular pueden provocar cambios inflamatorios y posteriormente supurativos que pueden dar lugar a la formación de abscesos. La ecografía se considera el método de primera línea para la evaluación de estos abscesos parotidios, que se caracterizan por lesiones hipoanecogénicas con márgenes irregulares y pueden tener señales Doppler color periféricas al absceso. La ecografía es importante no solo en el diagnóstico, sino también en la evaluación de la eficacia terapéutica, y también se puede utilizar como guía para la aspiración y drenaje de los abscesos. La inflamación crónica, cialoadenitis crónica o parotiditis recurrente, se caracteriza por la inflamación intermitente
unilateral o bilateral de las glándulas parótidas que se pueden acompañar de dolor y fiebre. La etiología generalmente es desconocida, pero las causas conocidas incluyen sensibilidad a los medicamentos, intolerancia a los alimentos y fibrosis quística. En algunos casos puede deberse a una infección. Las características ecográficas de la parotiditis crónica son una glándula heterogénea de tamaño normal o pequeña. El parénquima puede contener focos ecogénicos punteados, áreas hipocogénicas que miden de 2 a 4 milímetros de diámetro o una combinación de las mismas. Las densidades punteadas representan calcificaciones o moco dentro de las áreas de ectasia ductal o las paredes reales de los conductos ectásicos. Las áreas hipocogénicas representan cialectasias y o infiltración linfocítica. Los cálculos también se pueden ver dentro del parénquima de la glándula y se puede observar un flujo normal o aumentado en la ecografía Doppler color. En la imagen de la derecha observamos una glándula parótida normal y en la izquierda es su contralateral que se observa de tamaño normal y ligeramente heterogénea con pequeñas áreas hipocogénicas. En esta otra imagen podemos ver una glándula parótida agrandada con focos hipocogénicos que se marcan con flecha y representan conductos dilatados. Y en esta otra imagen de la misma glándula se observan focos ecogénicos que se observan con puntas de flechas que representan cálculos. Si bien la ecografía es el método de elección para el estudio de las glándulas parótidas, se puede utilizar la tomografía y la resonancia magnética para estudiar la extensión de las lesiones. En estas imágenes se pueden observar el estudio tomográfico en cortes axiales a la altura de las glándulas parótidas. Podemos ver un corte sin contraste y otro con contraste, en donde se observa el agrandamiento de la glándula parótida derecha, asociada con edema del tejido blando subcutáneo adyacente, determinado por la historia clínica de parotiditis aguda. No se observan colecciones ni absceso en el espacio parotídeo y tampoco se observan cálculos obvios o dilataciones ductales. Bueno, estas imágenes corresponden al estudio por resonancia magnética de la glándula parótida en un paciente con parotiditis crónica. Podemos observar que la glándula derecha muestra un volumen reducido, mientras que la izquierda está moderadamente agrandada. Se observan innumerables lesiones quísticas eh, menores a 4 milímetros, diseminadas a través de los lóbulos profundos y superficiales. Los mismos presentan baja señal en T1 y alta señal en T2. Las secuencias posteriores al contraste muestran realce heterogéneo moderado de ambas glándulas parotídeas. Entre otras etiologías que afectan a la glándula parótida, tenemos el síndrome de Sjögren y la cialopatía por VIH, que tienen algunas características imagenológicas similares. El síndrome de Sjögren primario es un trastorno autoinmune caracterizado por la infiltración linfocítica crónica de los tejidos exócrinos. Cuando ocurre en asociación con un trastorno del tejido conectivo, se denomina síndrome de Sjögren secundario. El agrandamiento importante de la glándula salival ocurre entre el 25 y el 66% de los pacientes con síndrome de Sjögren primario. El 90% de los pacientes afectados son mujeres y suelen ser de mediana edad. El diagnóstico se basa en la confirmación clínica de ojos y bocas secos y la biopsia de glándulas salivales menores, respaldada por la detección de autoanticuerpos. Las características en la ecografía, cuando el síndrome de Sjögren primario es avanzado, incluyen glándulas salivales heterogéneas con áreas pequeñas bien definidas, ovales, hipocogénicas o anecogénicas. Estas lesiones son dispersas y se puede observar un flujo sanguíneo parenquimatoso aumentado. Como vemos en la ecografía, que tenemos en las imágenes ecográficas que tenemos a nuestra izquierda,
Se observan ambas glándulas aumentadas de tamaño, con múltiples focos quísticos de pequeño tamaño que no parecen contiguos a, a conductos, aunque en realidad no se pueden ver los conductos en sí. Se observan ganglios linfáticos agrandados dentro de ambas glándulas parótidas y además se pueden observar quistes en las glándulas submandibulares. Estos hallazgos sugieren enfermedad de Sjögren y es algo que la diferencia del VIH, ya que en el VIH las lesiones no afectan a las glándulas submandibulares. En cuanto a la cialopatía por VIH, se observa el aumento del tamaño de las parótidas que aparecen en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y es típicamente bilateral. Ecográficamente, las glándulas parótidas son heterogéneas y contienen múltiples zonas hipoecogénicas o anecogénicas separadas por septos gruesos y no presentan refuerzo acústico posterior. Este patrón ecográfico refleja la presencia de infiltración linfoide y quistes linfoepiteliales. La cialografía es un método sensible y confiable y se ha utilizado como gold estándar en el diagnóstico del síndrome de Sjögren primario. Los primeros cambios cialográficos son la aparición de numerosas colecciones de contraste de 1 milímetro, que son las cialectasias punteadas, que se distribuyen uniformemente por toda la glándula. La atrofia acinar posterior causa más colecciones globulares de contraste con la formación eventual de cavidades periféricas llenas de contrastes, que van a formar lo que se denomina la cialoadenitis cavitatoria. El sistema ductal central es inicialmente normal, pero se va dilatando a medida que la enfermedad avanza. En este estudio podemos ver que el contraste muestra que el conducto parotídeo tiene una apariencia de cuentas fina y que se extiende hacia los conductos intraglandulares, y el contraste que se derrama en acinos agrandados tiene un patrón en árbol de manzana. En la resonancia magnética, la glándula generalmente tiene una apariencia de sal y pimienta o de panal, que consiste en múltiples áreas de alta intensidad de señal mezcladas con áreas discretas de baja densidad de señal en toda la glándula, consecuencias de repetición de tiempo corto y de tiempo largo. Esto está asociado con la deposición prematura de grasa en las glándulas parótidas, que se pueden demostrar utilizando imágenes en STIR y en las imágenes de saturación grasa. La precisión de la cialografía por resonancia magnética es similar a la de la cialografía de sustracción digital para el diagnóstico y la estadificación del síndrome de Sjögren. Tanto las imágenes de tomografía y resonancia magnética en la cialopatía por VIH no son específicas. Podemos encontrar masas sólidas y quísticas que agrandan a la glándula. Así también podemos encontrar hipertrofia amigdalina y aumento en el tamaño de los ganglios cervicales de aspecto reactivo. En estas imágenes ponderadas en T2 podemos observar los quistes linfoepiteliales que están asociados al virus de la inmunodeficiencia en un paciente de 40 años. Estas imágenes muestran la glándula aumentada de tamaño de forma bilateral, con múltiples focos hiperintensos pequeños que involucran a las dos glándulas. Además, en las imágenes más caudales se observa la presencia de ganglios cervicales agrandados. Para cerrar con el tema de la enfermedad inflamatoria de las glándulas parótidas, les dejo este flujograma que permite establecer qué método de imágenes es útil para una enfermedad específica de la glándula, para una correcta utilización de los métodos de diagnóstico por imágenes
en este caso. Dentro de las masas del cuello tenemos el agrandamiento de los ganglios linfáticos cervicales. Estos pueden estar relacionados con procesos benignos, como los ganglios reactivos, o con procesos agresivos, incluida la malignidad. Aunque a menudo se consideran inespecíficas, las características de las imágenes de los ganglios linfáticos cervicales, junto con la presentación clínica y los hallazgos relacionados con las imágenes de cabeza y cuello, pueden ayudar a determinar la causa de la anormalidad. Para el estudio de los ganglios se pueden utilizar como método la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética. Generalmente los médicos utilizan la historia clínica y el examen físico para determinar las posibles causas y el diagnóstico de la linfadenopatía. Dentro de los hallazgos al examen físico encontramos ganglios blandos, móviles y sensibles. Estos sugieren adenopatías reactivas, mientras que los ganglios no sensibles, firmes y no móviles generan preocupación por las causas neoplásicas. El papel de las imágenes es estudiar los ganglios que carecen de características clínicas de causas benignas, confirmar los ganglios linfáticos como la causa de las anomalías palpables y evaluar las áreas que no se pueden estudiar con el examen físico. Los ganglios linfáticos en el cuello se han dividido históricamente en al menos 6 niveles anatómicos con el propósito de la estratificación del cáncer de cabeza y cuello. Vamos a ver algunas características imagenológicas de los nódulos linfáticos normales. El límite superior del tamaño normal de los ganglios linfáticos es de 10 milímetros cuando se mide su mayor dimensión en el eje largo, en el plano axial, con la excepción de las estaciones nodales 1B y 2A, para los cuales el límite superior de la normalidad es de 15 milímetros. Esto se debe a que en estos sitios se drenan los sitios comunes de infección, incluidos los dientes, las encías, las amígdalas y la faringe, y por lo tanto a menudo se agrandan. El límite superior de la normalidad para los ganglios retrofaringios se ha propuesto como 8 milímetros. En la ecografía, los ganglios linfáticos normales están bien definidos y tienen una forma reniforme, con el hilio graso ecogénico y una corteza hipoecogénica en relación con el músculo. La ecografía Doppler color puede mostrar avascularidad o vascularización iliar simétrica, radial, con bajo índice de pulsatilidad y bajo índice de resistencia. En la tomografía, los ganglios son isodensos o hipodensos en relación con el músculo y muestran un leve realce después de la administración de contraste. En la resonancia magnética, los ganglios muestran una señal baja o intermedia en las imágenes ponderadas en T1 y las señales intermedias a altas en imágenes ponderadas en T2 en relación con el músculo y un realce homogéneo después de la administración de contraste. Los ganglios linfáticos reactivos pueden ser el resultado de patógenos virales, bacterianos, fúngicos o protozoarios. Estos suelen estar ligeramente agrandados y pueden mostrar un leve realce en la tomografía o en la resonancia. Al examen Doppler pueden tener una vascularización que se irradia desde el hilio. Las infecciones virales son la causa más común de adenopatías reactivas. Generalmente resultan en ganglios linfáticos cervicales bilaterales levemente agrandados, sin periadenitis. Esto es importante ya que esto sirve para diferenciarla de las infecciones bacterianas. Dentro de los virus más comunes tenemos el citomegalovirus, el herpes simple, la varicela, la rubiola, la mononucleosis, el VIH. Dentro de las bacterias tenemos el Staphylococcus aureus y el Streptococcus del grupo A. Son las causas más comunes de
de ganglios linfáticos reactivos, aunque cualquier bacteria puede causar linfadenopatías. Se ven como ganglios agrandados con cambios inflamatorios perinodales. Después tenemos las infecciones fúngicas que pueden verse en regiones endémicas o en pacientes inmunocomprometidos e incluyen el criptococo, la criptococosis, la coccidioidomicosis y la histoplasmosis. Y la única causa protozoaria de linfadenitis es la toxoplasmosis. En la imagen ecográfica de arriba corresponden a la imagen a un paciente, un niño de 8 años, con un ganglio linfático reactivo debido a faringitis por estreptococo. Podemos ver que en la ecografía se ve un aumento de la ecogenicidad cortical, marcado ahí con una flecha, y se observa la falta del hilio ecogénico. En cuanto a las infecciones bacterianas, estas infecciones ocurren comúnmente en niños de 1 a 4 años. A menudo producen ganglios agrandados con cambios inflamatorios perinodales y pueden progresar a adenopatía supurativa. Estas se definen como infecciones que resultan en necrosis dentro de los ganglios linfáticos, lo que también se conoce como formación de absceso intranodal. En la ecografía, las características de las adenopatías supurativas incluyen regiones anecogénicas, vascularización periférica y posiblemente tabiques y realce acústico posterior. En la tomografía, los ganglios supurativos tienen un centro hipodenso con un realce periférico y se observan además cambios inflamatorios perinodales. La resonancia magnética muestra hiperintensidad central en T1 e hipointensidad en T2 con un realce periférico. El cambio inflamatorio perinodal asociado puede ayudar a la diferenciación de la necrosis ganglionar central debido a una enfermedad metastásica. De lo contrario, esto puede tener una imagen con una apariencia similar. En la imagen ecográfica que tenemos a nuestra izquierda corresponde a un paciente de 6 años con un ganglio linfático supurativo debido a Staphylococcus aureus. Esta ecografía muestra un ganglio linfático cervical agrandado con una hipoecogenicidad central y una vascularización Doppler periférica. En la imagen tomográfica que tenemos a nuestra derecha corresponde a un niño de 6 años con un absceso intranodal dentro del ganglio linfático retrofaringio lateral. Esta imagen muestra una hipodensidad central con una densidad de líquido y un realce periférico dentro del ganglio linfático con un flemón circundante. La afectación de la cabeza y el cuello con la infección por Mycobacterium tuberculosis representa entre el 12 y el 15% de los casos de tuberculosis extrapulmonar. En la fase aguda, los granulomas tuberculosos pueden producir agrandamiento y realce nodal. La enfermedad subaguda se caracteriza por la formación de ganglios supurativos y abscesos intranodales. La calcificación ganglionar se puede ver en la fase crónica o después del tratamiento, aunque las calcificaciones dentro de los ganglios cervicales es mucho menos común que en los ganglios mediastínicos o iliares. La enfermedad subaguda se encuentra con mayor frecuencia en las imágenes y se caracteriza por la formación de un absceso intranodal que generalmente carece de cambio inflamatorio perinodal. Esto hace que la adenopatía metastásica sea el principal diagnóstico diferencial y a veces puede ser necesaria la aspiración con una aguja fina para el diagnóstico. Cuando se sospecha de adenitis tuberculosa, se debe realizar una imagen del tórax para evaluar si hay una enfermedad pulmonar activa. En la imagen tomográfica axial en la parte superior corresponde a un paciente de 18 años que muestra múltiples ganglios linfáticos bilaterales
en el nivel 2, que se encuentran agrandados con atenuación de líquido en la parte central, y un realce periférico grueso e irregular, que es lo que está marcado con flecha. La falta de grasa perinodal es un hallazgo característico que, como ya lo mencioné anteriormente. En cuanto a las adenopatías neoplásicas, es la causa más temida de la linfadenopatía cervical. Las características clínicas sospechosas, incluidos los ganglios linfáticos duros, no móviles e indoloros, el agrandamiento ganglionar progresivo, la falta de respuesta a la terapia con antibióticos o síntomas sistémicos con mayor frecuencia conducen a las imágenes. Las características ecográficas de la linfadenopatía maligna incluyen agrandamiento ganglionar, la forma redondeada, el hilo ecogénico ausente o excéntrico, el parénquima hipoecogénico y la tendencia de los ganglios a agregarse en una masa, que es lo que comúnmente nosotros denominamos o lo llamamos como conglomerado ganglionar. Se ha sugerido que las características del Doppler color, incluidos los vasos subcapsulares, el desplazamiento de la vasculatura iliar y la ausencia de segmentos de vasos nodales, están relacionados con la infiltración tumoral. El aumento de la pulsatilidad y los índices de resistencia también se han descrito como secundarios a la compresión de la vasculatura ganglionar por un tumor infiltrativo. El agrandamiento ganglionar, el realce y la necrosis intranodal sin periadenitis son comunes en la tomografía y en la resonancia. En la resonancia ponderada por difusión, puede diferenciar entre los ganglios linfáticos benignos y los malignos, que están agrandados sobre la base de la disminución de los valores de coeficiente de difusión aparente en algunos tumores malignos. Cuando se identifican características de imágenes sospechosas de malignidad en pacientes pediátricos y adultos jóvenes, se debe considerar la leucemia, el linfoma y la metástasis. En la primera imagen a nuestra izquierda corresponde a un paciente de 21 años con linfoma de Hodgkin. La tomografía axial con contraste muestra múltiples ganglios linfáticos de nivel 2 que son homogéneos, marcadamente ampliados, que es lo que está marcado con flecha, sin necrosis ni periadenitis. En la imagen tomográfica de abajo al medio corresponde a un paciente de 20 años con metástasis ganglionar debido a cáncer de lengua. La tomografía axial con contraste muestra un gran ganglio izquierdo del nivel 2, que es el que está marcado con flecha, con necrosis intranodal y realce periférico irregular. Posteriormente la biopsia reveló un carcinoma de células escamosas y posteriormente se identificó una neoplasia primaria de la lengua en el examen físico. Y en la imagen que tenemos a nuestra derecha, corresponde a una mujer de 26 años con metástasis ganglionares quísticas secundaria a cáncer papilar de tiroides. La imagen de resonancia magnética ponderada en T2 muestra un nódulo izquierdo hiperintenso en el nivel 2 o 3, que es el que está marcado con la flecha. Ahora vamos a desarrollar algunas de las lesiones que componen a las masas quísticas del cuello, las cuales consisten en una variedad de entidades patológicas. La edad de presentación y el examen clínico generalmente reducen el diagnóstico diferencial. Sin embargo, la obtención de las imágenes es esencial para el diagnóstico preciso y la planificación previa al tratamiento. Generalmente el ultrasonido se usa para la evaluación inicial. La tomografía proporciona información adicional con respecto al alcance y a la composición interna de la masa. La citología por aspiración con aguja fina tiene un papel complementario para la confirmación del diagnóstico.
y la resonancia magnética puede ser necesaria en algunos casos para la evaluación preoperatoria. Se pueden dividir según si están localizadas en la línea media o las lesiones que ocupan el espacio paramedial. Vamos a comenzar desarrollando el quiste en el conducto tireogloso, que es la masa congénita del cuello de la línea media más común, representa el 70% de las anomalías congénitas del cuello. Ocurre a lo largo del tracto residual dejado por la glándula tiroides en su migración en el periodo embrionario, después del descenso desde el agujero ciego de en la base de la lengua hasta su posición final en el espacio visceral. Alrededor del 90% de los pacientes se presenta antes de los 10 años de edad y en un segundo grupo de pacientes se presenta en la edad adulta. El quiste se puede encontrar a la altura del hueso hioides, por encima o por debajo de él, y los hallazgos en la ecografía son una lesión anecogénica bien circunscrita con realce posterior. Puede encontrarse también con un patrón hipocogénico con ecos internos, ya sean homogéneos o heterogéneos debido a infecciones repetidas, hemorragias o contenido proteico. También se puede observar con una apariencia pseudosólida, ecogénica. En la tomografía se puede observar como una masa de atenuación líquida, de paredes delgadas, bien circunscrita. Puede tener una mayor atenuación o mostrar un realce periférico después de la administración de contraste. En este video de esta ecografía podemos observar el quiste adherido al hueso hioides y en los movimientos deglutorios tanto el quiste como el hueso ascienden. Es una imagen típica de esta entidad y hay que mencionar también de que los procesos malignos de la tiroide se pueden desarrollar dentro de estos quistes. Los quistes de la hendidura branquial o de los arcos branquiales surgen de la obliteración incompleta de cualquier arco branquial, lo que resulta en un quiste en un 75% de los casos o en un tracto sinusal o fistuloso en un 25% de los casos. Los quistes del primer arco branquial son relativamente menos comunes y por lo general están estrechamente relacionadas con la glándula parótida. Estos comúnmente se presentan como fístula y senos, mientras que los quistes son menos comunes. La apariencia habitual es una masa quística, ovalada o redondeada dentro, superficial o profunda a la glándula parótida, o también se pueden encontrar a lo largo del canal auditivo externo. En cuanto a los quistes del segundo arco branquial, comprenden el 95% de todas las lesiones de la hendidura branquial, que se presentan más comúnmente como masas quísticas en lugar de senos o fístulas. Existen 4 tipos. El tipo 1 ocurre anterior al músculo esternocleidomastoideo, justo en la profundidad del músculo platisma. El tipo 2 es el tipo más común y se produce profundamente en el músculo esternocleidomastoideo y lateral al espacio carotídeo. El tipo 3 se extiende medialmente entre la bifurcación de las arterias carótidas internas y externas a la pared faríngea lateral, y el tipo 4 ocurre en el espacio de la mucosa faríngea medial a la vaina carotídea. En las imágenes en la ecografía se puede ver como una masa quística con paredes gruesas que pueden tener tabiques y ecos internos. En la tomografía se ve como una masa bien circunscrita, de baja atenuación y homogénea. A veces se puede observar el signo del pico, que se puede ver como un borde curvo en la lesión que apunta medialmente entre la carótida interna y la externa. El engrosamiento y el realce de la pared puede ocurrir debido a la inflamación asociada. Las ránulas representan las lesiones quísticas del piso de la boca que generalmente ocurren secundarias a la obstrucción del conducto sublingual. Por lo tanto, estos también se llaman mucocele de la glándula sublingual o quiste de retención mucoso. Pueden ser simples y confinadas al espacio sublingual
o hundirse a través de un defecto miloioideo y extenderse posteriormente hacia el espacio submandibular. Raramente las ránulas pueden disecarse a través de la línea media entre el músculo miloioideo y el genioideo para presentarse como una masa bilateral. También se han descrito ránulas gigantes que se extienden hacia el espacio parafaringio y tienen una cola más estrecha que se extienden a través del espacio sublingual. En cuanto a los quistes dermoides y epidermoides, pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, con un 7% que se presenta como lesiones de cabeza y cuello. Los quistes dermoides están revestidos por epitelio y difieren de los quistes epidermoides en que contienen apéndices de piel como glándulas sebáceas y los folículos pilosos dentro de la pared del quiste. Los quistes dermoides complejos tienen elementos mesodérmicos como cartílagos, hueso y grasa. Los quistes dermoides generalmente se manifiestan durante la segunda y la tercera década de la vida como una masa de crecimiento lento en el espacio submandibular o sublingual, en tanto que los quistes epidermoides se manifiestan más temprano en la vida y la mayoría de las lesiones son evidentes durante la infancia. Por lo general se ven como masas anecogénicas bien definidas con realce posterior en la línea media del cuello, esto es en ecografía. Pueden mostrar ecos internos homogéneos. Se puede observar una apariencia heterogénea debido a la presencia de grasa, elementos óseos o dentales ecogénicos. Las lesiones del piso de la boca típicamente se presentan como masas uniloculares de paredes delgadas, ubicadas en el espacio submandibular o sublingual. El borde, en la tomografía, el borde del quiste puede presentar realce con el contraste. En la tomografía sin contraste, el quiste dermoide generalmente aparece como una masa de baja densidad, unilocular y bien circunscrita. También se puede observar densidad mixta debido a la presencia de grasa, líquido y calcificaciones. Puede haber fusión de grasa en pequeños nódulos dentro de la lesión quística, dando la apariencia de saco de canicas. La presencia de calcificaciones y espacios quísticos en estas lesiones ayudan a diferenciarla de los lipomas. Por último, vamos a describir los linfangiomas y los quistes tímicos. Los linfangiomas surgen del secuestro temprano de los canales linfáticos embrionarios que se desarrollan con mayor frecuencia a lo largo de la cadena yugular. Se describen 4 tipos de linfangioma en función de la microscopía de los canales linfáticos dilatados. Tenemos el higroma quístico, el linfangioma cavernoso, el linfangioma capilar y las malformaciones vasculolinfáticas. Los higromas quísticos son la forma más común del linfangioma. El 75% de estos ocurren en el cuello, generalmente centrado en el triángulo posterior o en el espacio submandibular. Estas lesiones son de naturaleza infiltrativa y no respetan los planos faciales. El mediastino y la axila son sitios comunes de extensión. El aumento repentino puede ocurrir debido a una hemorragia o a una infección. En el ultrasonido estos aparecen como una masa quística multiloculada con tabiques de espesor variable. Los niveles líquido-líquidos pueden estar presentes cuando las lesiones se complican por hemorragia. En la tomografía muestra a estos como masas hipodensas mal circunscritas, multiloculadas con atenuación de líquido. Se puede observar una mayor densidad en la lesión infectada o hemorrágica. Y en cuanto a los quistes tímicos, son una lesión poco frecuente que surgen de la persistencia del conducto tirofaringio. Estas ocurren adyacentes a la vaina carótida en cualquier lugar del hueso hioides hasta el mediastino anterior. La edad de presentación es entre los 2 y los 15 años, con leve predilección masculina. Generalmente se presentan como una masa quística unilocular que se extiende inferiormente dentro del cuello, paralela al músculo esternocleidomastoideo,
o también se puede presentar como una masa quística cérvico-torácica izquierda en forma de mancuerna. Bueno, eso fue toda la presentación, espero que les haya sido útil y muchas gracias por su atención.